Hola de nuevo, perdonad por estos pelos, pero es que encaja con el rollo tedeático, así que he pensado, déjalos. El caso, que empecé a hacer un segundo vídeo y empecé a hacer algo bastante ya avanzado de TDA, en plan doctorandus, TDAtus. Y pensé, hostia, es que aún no has respondido a la pregunta básica. ¿Qué es el TDA? Así que este vídeo va a ser así introductorio para aquellos que no sepan lo que es el TDA y quieran tener un primer input sobre el asunto. Entonces, sin más dilación, vamos a ponernos muy oficiales y muy académicos y vamos a ver lo que dice el DSM-5, que es el manual de referencia de los trastornos mentales. Según el DSM-5, el TDA es el patrón persistente de inatención y/o hiperactividad, impulsividad que interfiere con la función o el desarrollo. Sin embargo, a pesar de lo que dice el DSM-5, actualmente estudios recientes afirman que el TDA no solo afecta a la atención y a la hiperactividad, sino que es sobre todo un trastorno de autorregulación. La autorregulación es la que nos ayuda a parar y pensar antes de actuar, a cambiar el foco de atención dependiendo de cuál es la prioridad del momento. También es la que nos ayuda a regular las emociones, a fijar metas y a mantener esas metas en nuestra mente. Es decir, saber evaluar lo que estamos haciendo y verificar si estamos dando los pasos que nos acercan a nuestros objetivos. Una persona con TDA, por ejemplo, no sabrá distinguir la imagen de la izquierda de la derecha. Hombre, no, claro que podemos distinguirlo. ¿Pero qué pensáis? Y todas estas funciones se agrupan, varios un mismo nombre que es el de funciones ejecutivas. Así que el nombre correcto es trastorno del desarrollo de las funciones ejecutivas. ¿Sabéis qué significa eso? Que no tenéis TDA. Lo que tenéis es TDFE. Venga, y ahora a cambiar el nombre del canal. TDFésico, TDFásico, ni de coña. Bueno, y antes de seguir y empezar a dar palos a nuestras deficiencias como miembros activos, como miembros útiles de la sociedad, no, que no es para tanto. Precisamente lo que iba a decir es que es importante resaltar que el TDA no afecta a nuestra inteligencia. Soy listo, ¿vale? En serio. Entonces decíamos que el TDA afecta a nuestras funciones ejecutivas. Pero ¿cómo esto se manifiesta en nuestro día a día? Para empezar, observemos cómo es la atención de una persona con TDAH. La mejor palabra que se me ocurre para describirla es intermitente. Como una atención de Schrödinger. Espera, mira, mejor aún. Es como una atención 3G. Mientras que la atención de las otras personas es 5G, la nuestra es la señal de un móvil 3G, así del año catapum. Y en mi caso, el móvil viaja en un coche por una carretera de montaña. Vale, sí. Entonces, nuestra atención es intermitente y nuestra señal 3G no es la última del mercado. Pero, ¿qué es lo que la interrumpe? ¿Por qué nuestra señal no es continua? ¿Cuáles son estas interrupciones? ¿Con qué chocan nuestras ondas de atención? En primer lugar, distracciones externas. Videojuegos, televisión, el olor de un buen ramen, gente a nuestro alrededor, notificaciones del teléfono, memes zombies explotados hasta la saciedad. Es como estar caminando constantemente por una de estas tiendas de merchandising otaku en la que no puedes ver un solo píxel sin contenido, en el que hay figurillas por aquí, hay cómics por allá, llaveros, hay... Bueno, pues eso expandido a todas partes. Pero además también tenemos las distracciones que salen de aquí dentro, ¿no? Todas las ideas, que en serio que soy listo, joder, y todos los pensamientos que nos van viniendo. Y esto en verdad nos afecta a todos, TDAtícos, neurotípicos, etc. Sin embargo, la persona neurotípica es capaz de desconectar con mayor facilidad que nosotros de todos estos estímulos y cuando, por ejemplo, tiene que prestar atención a una tarea concreta, es capaz de hacerlo, mientras que nosotros sufrimos. No es un sufrimiento de dolor, bueno, a veces sí, sino me refiero más a que nos cuesta. En estas situaciones en las que se requiere atención, la persona neurotípica pues pone su 5G, que es su modus normalus de operar, y pues lo va captando todo. En cambio, la persona con TDA o con TDF... ¿te imaginas que algún día le llaman así? Sería súper visionario. En cambio, la persona con TDA o TDF se pierde, como ahora me estoy perdiendo. Se pierde el foco de lo que estaba... En serio, que me he perdido. Pero bueno, creo que lo ejemplifica bastante bien, ¿no? Que tienes ahí
un objetivo, ¿no? Una cosa y te vas. Y hay ejemplos bastante dramáticos. Por ejemplo, uno que me pasó a mí. Cuando hace unos años me tuvieron que operar del corazón. Tuve que acudir a una reunión importante con mi cardiólogo. Me dije una y otra vez antes de esa reunión: esta reunión es importante, David. No te distraigas. Empezó la reunión, el cardiólogo empezó a hablar, a comentarme los detalles de la operación y yo, poco a poco, fui desconectando. Vamos a ponerte una válvula alrededor del corazón. Es importante que me escuches. Una prótesis, qué guay. Seré como un robot. Rendiros, termícolas. Ha llegado la hora de David Ron. Acabó la reunión y yo no tenía ni idea de lo que me habían dicho, de ninguna de las directrices que tendría que seguir las semanas previas antes de la operación del corazón. Creo que es un caso bastante extremo el del cardiólogo y que no creo que a todos los TDAticos le pasara, pero es un ejemplo de cómo lo que nos sucede, estas distracciones, no están causadas por la pereza, la apatía o el pasotismo, sino por una condición real. Y en nuestro día a día, aunque por suerte no tenemos que prepararnos para una operación, sí que experimentamos muchos pequeños momentos en los que perdemos la capacidad de priorizar. Cuando nuestro jefe nos explica algo y nosotros atendemos hasta que suena el teléfono de alguien de la oficina y el tono resulta que es el mismo que tiene el teléfono de vuestra madre. Ay, tengo que llamar a mamá. Y luego, cuando regresas a la conversación con tu jefe, la conversación ha avanzado y ahora todo te suena chino. También me ocurre al leer. Estoy leyendo cuando de repente me doy cuenta de que he leído una página entera sin leerla realmente. Mis ojos han pasado por las letras, han entendido las frases mientras las leían, pero no las estaban interiorizando realmente. Es como si mi cerebro estuviera de guardia, pero no estuviera realmente en la lectura. Sin embargo, y aquí viene la gran ironía del TDA, sí que le podemos poner atención a las cosas que nos interesan. Es decir, que mientras que hay situaciones en las que no podemos mantener la atención, y a veces con cosas que nos gustan, sí que podemos mantener la atención para ciertas cosas que nos han llamado de alguna manera la atención y en las que hemos volcado toda la atención que parecía que hubiéramos estado reservando. Y en esos casos ponemos una energía somos capaces de dedicarle muchas más horas de lo normal. O sea, que parece que el trastorno de déficit de atención se convierte en un trastorno de caudal de atención. Por favor, deja de repetir la palabra atención. ¿No? Trastorno de superatención, de repente. Y de ese estado cuesta mucho sacarnos. Cuando entramos en ese limbo de la superatención, también llamado hiperfoco, es como si solo aquella cosa existiera. Bueno, yo tengo que decirte que en realidad eso nos pasa a todos. Todos le ponemos más interés a las cosas que nos gustan, ¿no crees? Sí, pero amigo, es que aquí entran lo que son las funciones ejecutivas. Nosotros no tenemos la habilidad, la función ejecutiva que tienen los neurotípicos para saber priorizar y focalizarse en aquello que deberías focalizarte. A veces incluso en lo que quieres, porque yo quería realmente atender al cardiólogo, no me quiero morir, pero no puedes. Todo esto tiene una correlación con nuestros neurotransmisores, que lo veremos en otros vídeos. Volviendo a lo que son esas funciones ejecutivas que nosotros tenemos un poco deterioradas. Una de las funciones ejecutivas es la de ordenar y organizar. No solo hablo de organizar y ordenar la casa, sino también de orden de las ideas, de los pensamientos, de la capacidad para sintetizar, para coger unos conceptos y... la capacidad de coger una serie de ideas y sintetizarlas de la mejor manera posible. Otra función ejecutiva en la que se manifiesta bastante nuestra falta de funciones ejecutivas es la de regular emociones. Nuestra capacidad para regular emociones no es para tirar cohetes. Nuestras emociones escalan muy rápido. Los estallidos de frustración son muy comunes entre TDAticos y en ocasiones por cosas que no son para tanto. Si no subo el vídeo hoy será el fin del mundo. ¿Por qué no tengo 10 millones de suscriptores? Frustraciones que inevitablemente conducen al fatalismo, a un estado de ánimo muy bajo. ¿Qué he hecho mal? ¿Seré demasiado viejo para ser youtuber? Otra función ejecutiva es la de la memoria funcional, notablemente baja en una persona con TDA. La memoria funcional o memoria a corto plazo no tiene nada que ver con la capacidad de almacenar recuerdos, sino con la capacidad de retener información a corto plazo. La memoria funcional o a corto plazo es la que se manifiesta cuando, por ejemplo, nos dan una serie de tareas y hay, pues estas están conformadas, por ejemplo, por una serie de pasos, ¿no?
paso 1, paso 2, paso 2.5, que invalida al punto 1 en ciertos casos. Bueno, todas estas cosas, fatal. Por ejemplo, cuando juego a juegos de mesa, creo que las primeras partidas y sobre todo el momento crítico, trágico de tener que leerse las instrucciones me hacen replantearme por qué juego a juegos de mesa. Luego me encanta. Pero es eso, es que leer instrucciones es donde más se manifiesta nuestra dificultad para evocar información a corto plazo o evocar memorias a corto plazo. También se manifiesta en nuestras propias conversaciones. No sé si os ha pasado nunca de empezar una frase y a media frase has hecho un pequeño inciso y entonces has perdido como el hilo conductor de lo que era la frase y tú mismo ya no sabes de dónde vienes, a dónde vas, cuál era el origen de esa frase, qué pretendías conseguir con ella. Cuando esto te pasa muchas veces es porque tienes la función ejecutiva de la memoria a corto plazo, pues no es genial. También es la causa por la que cambiamos tanto de tema. Es imposible mantener una conversación con nosotros sin que al menos una vez hayamos cambiado radicalmente de tema. Es como si cuando una persona neurotípica hablara, tuviera una ancla. El neurotípico puede hablar y hablar porque su ancla sigue allí. Mientras que en el caso del TDA no hay ancla, o bueno, sí que la hay, pero es como, no sé, un patito de goma de bañera. Fue divertida una ocasión en la que tuve un encuentro con varias personas con TDA y cada vez que iba al lavabo, al regresar, la charla había cambiado absolutamente. El apareamiento entre tortugas se da en esta época del año. La terapia Gestalt toca las emociones. Cromodinámica cuántica aplicada a sistemas metaestables. Esto también nos perjudica a la hora, por ejemplo, de responder preguntas. Cuando a una persona neurotípica le hacen una pregunta, responde lo que sabe. Cuando a una persona TDAtica le hacen una pregunta, responde lo que en ese momento es capaz de evocar, el recuerdo al que puede acceder, que seguramente es distinto del recuerdo al que podrá acceder 5 minutos más tarde. Y por tanto, un TDA, en función de cuando le hagas la misma pregunta, te va a responder una cosa u otra. Es como si nuestra memoria fuera un dado. Basta ya con las metáforas, qué pesado. Que no, que esta es buena. Es como si nuestra memoria a corto plazo fuera un dado que tenemos que tirar cada vez que queremos evocar cierto recuerdo. En ocasiones sacamos un 1. En otras ocasiones, en cambio, sacamos un 20. Crítico. Y en esos casos lo recordamos todo. Nuestra deficiencia en las funciones ejecutivas se manifiesta de muchas otras maneras. Hablar a destiempo, dificultad para conciliar el sueño cuando tenemos la cabeza llena de pensamientos, gestionar horarios, agendas. No es que los neurotípicos tengan super funciones ejecutivas, ¿vale? A ellos también les pasa, os pasa. Sin embargo, lo que cambia de un caso a otro, ¿no? De un neurotípico a un TDAtico o una persona con TDA, es la frecuencia con la que esto ocurre. ¿Cuántas veces os distraéis al día? ¿Os ocurren situaciones importantes? ¿Cómo de frecuentes son vuestras frustraciones y esos momentos en los que no podéis controlar las emociones? ¿Cuántas veces al día os olvidáis de lo que estabais haciendo o de lo que estabais hablando? ¿Alguna de estas cosas interfiere con vuestra vida diaria o son simples anécdotas ocasionales? En esos casos es importante buscar ayuda especializada y un posible diagnóstico. Bueno, y ahora para terminar, creo que es importante decir que no todo es malo, ¿vale? Todas estas dificultades que tenemos tienen dos caras. Sin ellas no seríamos quien somos. Nuestra creatividad, nuestro movimiento constante, nuestras rarezas, nuestra capacidad para saltar de un tema a otro y mezclar churros con meninas con bicicletas estáticas. Así que para acabar con una frase motivacional y empoderadora y pasional, os diré que sí, es posible que no tengamos un ancla, pero tampoco es que la necesitemos. Sé que hay muchas personas con TDA que sufren, que tienen muchas dificultades derivadas del trastorno, pero en mi caso yo no cambiaría mi TDA por nada del mundo. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado este segundo vídeo. Se ha hecho un poco más largo, así que habré perdido a varios TDAticos por el camino. Lo siento, no he podido evitarlo. Pero bueno, que eso no os impida darle un like o un subscribe. Cuando llegue al 1 trillón de suscriptores, me acordaré de los que me apoyaron al principio. Me acordaré. Lo siento.